¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 27 minutos pasan de las 8 de la tarde. Les saludamos en este especial informativo con la última hora de lo que está ocurriendo en nuestro país. Estamos muy pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde las 10:30 de la mañana, que empezara el Consejo de Ministros, habían anunciado rueda de prensa a las 2 de la tarde, después a las 3 de la tarde y a eso de las 3:30 se anunció que sería a lo largo de la tarde. A las 8 de la tarde estábamos convocados los periodistas, ya ven que todavía no ha empezado. Estamos pendientes de esa señal que nos llega desde el Palacio de la Moncloa para esa comparecencia en la que habrá preguntas, una comparecencia que se prevé dure aproximadamente 30 minutos. Al término de esa comparecencia nos trasladaremos hasta el Palacio de Navarra, donde será la presidenta María Chivite, la presidenta de Navarra, quien ofrezca otra rueda de prensa en la que sabremos también cómo esas medidas del estado de alarma van a ser aplicadas en la comunidad foral. Lo primero que vamos a hacer antes de irnos hasta el Palacio de la Moncloa va a ser actualizar los datos de la afección del coronavirus que han sido facilitados a las 7:15 de esta tarde por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Hasta el momento son 183 los casos positivos por COVID-19. De los 34 se encuentran hospitalizados. De ellos 4 están en la UCI y la gran mayoría, 149, se encuentran en casa, en atención domiciliaria. Hay que destacar que 2 afectados han sido dados de alta hoy en el hospital, pero siguen con su tratamiento en casa. Hace una semana eran tan solo 6 quienes oficialmente estaban afectados por coronavirus en nuestra comunidad. El Real Decreto que declara el estado de alarma en todo el país supone un conjunto de restricciones que todos los ciudadanos del país van a tener que cumplir, vamos a tener que cumplir para frenar el avance del virus. Y eso pasa por la prohibición de viajar salvo causa mayor y la limitación de movimientos, únicamente para trabajar si no se puede hacer desde casa, comprar comida o medicinas. Esto que les vamos a avanzar es el borrador al que hemos tenido acceso este mediodía, pero como el Consejo de Ministros se ha demorado durante tantas horas, desconocemos el grado ahora mismo de confirmación que tiene ese texto y que vamos a conocer en apenas unos minutos. El estado de alarma cierra a España y al conjunto de los españoles. El Estado asume la sanidad, el transporte y la movilidad de todas las comunidades autónomas, además de la defensa. Como primera medida, van a haber limitado sus movimientos en la calle. De entrada, los agentes de la autoridad quedan facultados para comprobar tanto en personas, bienes, vehículos locales y establecimientos que se cumple con lo establecido. Y eso lleva aparejada una limitación a la hora de moverse por la calle. Esto, por ejemplo, grabado en Pamplona este sábado por la tarde, o esto otro, queda prohibido. Solo nos podremos mover por la vía pública para comprar alimentos o productos en farmacias y de primera necesidad. Solo podremos acudir al centro de salud o al hospital, del trabajo a casa y después a casa de nuevo, salvo que se acuda a atender a menores o personas dependientes o vulnerables, también al banco. Todo lo demás queda restringido, no nos podremos desplazar salvo causa mayor, y así durante 15 días a partir del lunes. Las carreteras podrán cerrarse si se considera que hay motivo de salud pública, seguridad o fluidez en el tráfico. Quedarse en casa es una prioridad, salvo para quienes tienen que acudir al puesto de trabajo ineludiblemente, porque empresas y empleadores deben obligatoriamente facilitar que los empleados trabajen desde sus domicilios para minimizar riesgos. Ni bares, ni restaurantes, ni cafeterías, salvo entregas puntuales a domicilio, tampoco locales de ocio, prácticamente nada queda abierto. Solo los establecimientos autorizados como supermercados o farmacias y durante el tiempo necesario para comprar. También se intervienen industrias, incluso la farmacéutica, fábricas o establecimientos sanitarios privados. Se limita el transporte de todo tipo, al menos un 50%. En definitiva, son las autoridades, es el Estado, quien podrá intervenir empresas o servicios, así como movilizar incluso a las Fuerzas Armadas para asegurar la estrategia en la batalla contra el coronavirus. Bien, pues seguimos pendientes de la comparecencia institucional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a dirigir a la nación para dar cuenta de los acuerdos adoptados en ese Consejo de Ministros extraordinarios y que les hemos avanzado en esta información que ha elaborado nuestro compañero Ricardo Beitia. Gustavo Galarreta, analista en seguridad, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Este es el acceso a ese borrador. Insisto en eso porque desconocemos
desconocemos cuáles son las medidas definitivas, entendemos que habrá pocos cambios, pero lo que sí sabemos sí o sí en un estado de alarma, ¿cómo nos va a afectar la vida a partir de las próximas horas? Efectivamente, nos han facilitado un borrador actualmente a la espera de la comparecencia del presidente, pero bueno, a la espera de la confirmación estamos analizando ese borrador que, según la ley orgánica de 1981, pues decreta el estado de alarma. Entonces ese estado de alarma lo analizaremos posteriormente, pero bueno, en primer lugar indicar que el Gobierno, al amparo de la Constitución y en las distintas leyes, pues recurre a esta herramienta para enfrentarse a una situación excepcional. Como recoge la ley, la situación excepcional, pues hay que hacer medidas excepcionales y el estado de alarma es una de ellas. ¿Cuál es el punto que más puede preocupar a la ciudadanía y que más hay que cumplir? Libertad de movimiento. En este caso, pues queda restringida la libertad de movimiento, como bien se indicaba anteriormente en la entrada, los distintos casos de libertad de movimiento, tanto a nivel de personas, como a nivel de vehículos, ¿no? Entonces, la restricción de ese movimiento va a ser el caballo de batalla de este Gobierno. Va a tener que hacer mucha pedagogía a la hora de informar. Estos programas como este, a la hora de hacer pedagogía de las distintas medidas que se van a tomar, va a ser muy importante, pero sobre todo indicar que es la hora de la templanza, ¿no? La hora de la responsabilidad, de que los ciudadanos, a la hora de escuchar las medidas que va a tomar este Gobierno, sepan responder como tal, como una ciudadanía con un peso sobre todo a la hora de responder a estas medidas que se van a tomar. Bueno, mientras seguimos esperando, les queremos contar también lo que nos hemos encontrado los equipos de esta casa, que parte del equipo está cumpliendo su trabajo desde casa, se ha facilitado a determinados trabajadores, otros pues tienen que seguir saliendo a las calles, intentando cumplir lo primero con su propia seguridad, pero también con el deber de informar, con lo cual también queremos agradecer a quienes nos facilitan el trabajo, porque desde luego a partir de ahora va a ser mucho más complicado y queremos seguir informando. Eso desde luego es algo que no contemplamos dejar de hacer. Como les decía, desde primera hora de la mañana las calles de Pamplona han notado ya el estado de alarma anunciado ayer por el Gobierno. Las grandes cadenas de supermercados han abierto con la previsión de nuevo de quedarse con los estantes vacíos. 9:30 de la mañana, las puertas de acceso al supermercado Leclerc están cerradas, pero ya cientos de personas esperan a que abran. La Guardia Civil ha estado presente para que no ocurriese nada y tener que tranquilizar a la población de la presencia de los medios de comunicación. Otras más tranquilas, a pesar de llevar media hora esperando y que ya se abra el establecimiento, prefiere atendernos. Ya me habían avisado por fotos a través de WhatsApp que había mucha cola. Vengo a por papel higiénico, porque ayer estuve en 4 supermercados, yo vivo en Ripagaina y no había. ¿Entiendes el misterio del papel higiénico? Sí, porque el papel es un producto que realmente tú no sabes cuánto vas a gastar. Así como macarrones comes una vez a la semana o dos, ¿no? Y lentejas y garbanzos, el papel, ¿tú sabes cuánto gastas? No. Entonces el papel es como, ostras, vamos a guardar papel, no vaya a ser que falte o que la gente lo que no quiere es volver al supermercado para evitar contagios, que es lo que se debería hacer. ¿Tienes miedo? Miedo no, más por mis hijos igual pequeños sí me da miedo, pero hombre, si empieza a haber más contagios cada vez más en Navarra, sí, es que hay que tener un poco de miedo. La escasez de papel higiénico ya afecta a otros productos, como ocurre en muchas farmacias. La falta de glicerina, de alcohol o de algunos fármacos ya se anuncia en la puerta. Se ha acabado la glicerina porque la gente se hace su propio gel en casa, se está acabando el aloe vera, los termómetros, pero bueno, mascarillas sí que eso sí que no va a llegar. Pero tampoco que salga ahora todo el mundo a buscar el paracetamol, porque vamos a volver y ya llegará la semana que viene, ya irán llegando cosas, nos tenemos que adaptar, pero es que han sido 2 días de golpe, que es imposible prever esto. En esta farmacia también se han adoptado las medidas necesarias para evitar el contagio, como atendernos a 1 metro de distancia o llevar guantes.
Seguimos nuestro recorrido por las calles de la capital. En la Plaza del Castillo tan solo una terraza está abierta y es que ya muchos bares como estos han echado la persiana. Lo mismo ocurre con las tiendas de ropa. Desde el pasado jueves están con los brazos cruzados preparando todo para cerrar. Ha habido varios compañeros que estos días hemos estado aquí en la calle Mayor y pues diciendo que a ver qué estábamos haciendo, porque es que si tarda más días, al final la cuarentena la tenemos que hacer. Pues vamos a hacerla desde ya, con todos juntos, para que sea más efectiva. Pues podemos hacer cerrar los colegios, luego los ayuntamientos cierran los cívicos, luego los bares cerramos, luego la tienda no sé qué, y entonces se alarga más. A los comerciantes les preocupa la salud y antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros ya han decidido echar el cierre, pero también se enfrentan a la incertidumbre de lo que va a suponer esta crisis económica producida por el coronavirus. Y esta seguramente habrá sido la última boda que se celebre en la capital navarra. Y esta, sin duda, habrá sido la última boda que se haya celebrado en la capital navarra. Pues sí, las bodas, los banquetes, las comuniones, en fin, todo este tipo de eventos a partir de ahora desaparecen de la agenda y salvo, bueno, los funerales también, pero los actos que tengan que llevarse a cabo sí o sí, pues se celebrarán en la más estricta intimidad y de manera privada. Nosotros seguimos esperando que comparezca el presidente del Gobierno en esa comparecencia que llevamos esperando desde las 2 de la tarde y seguimos recorriendo pues lo que nos vamos encontrando día a día en la comunidad, porque muchos comerciantes ya habían acordado el cierre de sus establecimientos sin esperar a las decisiones del Consejo de Ministros. Lo han hecho por responsabilidad. Esta misma mañana ya estaban cerrados, aunque había quienes aún los mantenían abiertos preparando la ropa de la nueva temporada. Esta pandemia supone un golpe para las pequeñas economías de los autónomos, especialmente al pequeño comercio que, según dicen, todavía no habían superado la crisis financiera. Yo ahora mismo, pues bueno, hoy estoy terminando de montar los escaparates para pues recoger y cerrar ya directamente, porque ayer ya decidí cerrar y estoy aquí pues eso, pues dejando un poco ordenado pero se queda aquí toda la ropa de temporada, el arranque de temporada. Esto ya es complicado recuperarlo porque encima que la cosa está muy parada en los últimos años, pues no sabemos cómo va a salir esto, y contentos de que si todos hacemos lo que tenemos que estar, quedarnos en casa. Pues bueno, si en 15 días, pues si el pico se espera ahora, como dicen, y en 15 días o en 8 o 10 días ya empieza un poco de bajada o le hemos hecho un poco de choque al virus, pues ni tan mal. Y estamos también muy pendientes de Volkswagen Navarra. En la redacción de Navarra Televisión durante toda la mañana había un rumor incesante de lo que podía ocurrir a partir del lunes y es el comité de empresa de Volkswagen quien ha decidido dar el paso y pedir una reunión con la dirección de la empresa. Mañana vamos a conocer el comunicado en el que se solicita a la dirección de la planta detener la producción y cerrar a partir del lunes. El motivo es el riesgo que se advierte para la salud de los trabajadores ante un supuesto caso de una empleada de fin de semana del taller de chapa, cuyos síntomas podrían ser compatibles con los del coronavirus. Se está a la espera de conocer el resultado de las pruebas. Se ha trasladado a todos sus compañeros a casa. Y hasta ahora lo que sí sabemos es que se ha suspendido la Semana Santa en Sevilla. Entendemos que la Semana Santa pues pasará a la historia como una Semana Santa sin gente en las calles y por supuesto con los pasos dentro de las iglesias. Iglesias que van a ser cerradas a cal y canto y que tampoco se va a poder acceder a ellas. Pero en cualquier caso, de lo que más hemos hablado en los últimos días ha sido de la peregrinación más importante de Navarra, otro de los actos suspendidos por esta pandemia. A pesar de ello, algunos peregrinos han decidido acudir caminando hasta el Castillo de Javier esta misma mañana. Las javieradas están vinculadas a las epidemias. De hecho, nacieron por el cólera. En 1885 esta enfermedad causó la muerte de miles de personas y de solo muchas regiones de nuestro país.
Por eso, la Diputación Foral organizó esta marcha multitudinaria con la promesa de que si se les libraba de ella, caminarían en procesión a Javier. El santo cumplió con las plegarias de los navarros y navarras y de ahí nació la peregrinación más importante de la comunidad foral. Si la primera edición se celebró bajo la amenaza ya del coronavirus y del mal tiempo, en esta segunda, este era el paisaje. Carreteras vacías y algún que otro peregrino que tiene en su recuerdo el coronavirus. Bueno, vamos a rezar para que no nos pase nada con el coronavirus, ¿verdad? A San Francisco Javier. Yo creo que es un tema que hay que darle la importancia que merece, ¿no? Al fin y al cabo es un tema que nos trasciende a todos, ¿no? Pues dar primero agradecimiento, después también pedir un poquito por el tema de coronavirus y después también disfrutando un poco del día. Donde iba a tener lugar la misa, en la explanada del castillo, paisaje desolador, y en la puerta rezaba este anuncio. Como dice el lema de esta 80 edición de la Javierada, cada paso cuenta, en este caso, para acabar con el coronavirus. Bueno, pues el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela también ha comunicado esta misma tarde, hace apenas una hora, que se suspenden las misas ante la expansión del coronavirus. Lo mismo ocurre con la celebración de bodas, comuniones o bautizos. Una medida que también va a afectar a los funerales, como comentábamos antes. Pide que se suspendan y, en el caso de que no sea posible, que se celebre en la más estricta intimidad. El arzobispo de Pamplona ha comunicado esos detalles y precisamente serán las próximas horas cuando sepamos exactamente cómo proceder. Las dudas están todas encima de la mesa. Porque son muchas las dudas que tenemos todos. Todos somos ciudadanos que nos estamos enfrentando a algo desconocido, desde luego las generaciones más jóvenes, pero sin lugar a dudas la información será nuestra arma, será nuestra aliada. Les hemos venido contando durante toda la semana, desde el lunes, el martes, que tuvimos como invitada a la presidenta del Gobierno de Navarra en nuestros estudios para hacer ya esas primeras preguntas que sobre todo afectaban a la duda fundamental que asaltaba a todas las familias. ¿Qué iba a pasar con los centros escolares? Bueno, pues alumnos de 29 centros escolares ya ayer viernes no acudían a clase siguiendo la recomendación del Gobierno de Navarra. Aunque la orden del cierre de todos los colegios es este lunes, pasado mañana, el de Santa Luisa de Marillac se adelantaba y cerraba sus puertas. Aunque los colegios navarros cierran este lunes, Santa Luisa de Marillac ha tomado la decisión de hacerlo ya hoy. Como veis, aulas vacías, una imagen poco habitual en estas fechas, y hoy han venido todos los alumnos a recoger sus materiales, libros y batas. Posiblemente ya llega un momento dado que no podíamos hacer más para mantener la seguridad de todos los alumnos, ¿no? Tal y como dejaron las aulas ayer, se las han encontrado esta mañana. A pesar de no tener clases, padres y alumnos se han acercado con una clara misión. A recoger las cosas de los chicos. A recoger los libros de la nena. ¿Qué libros tienes? Pues los de lengua, mates y las recus que tenemos. Los más pequeños han acogido esta medida de manera diferente a la de sus padres. Felices. No son conscientes de lo que esto conlleva. Ellos a gusto. No hay clases, pero bien. En un momento muy contenta. Cuando le dije que íbamos a estudiar en casa con mamá, ya se puso más nerviosa. Para no perder el ritmo de estudio, los alumnos de secundaria y quinto y sexto de primaria tendrán clases online. Vamos a establecer un horario de trabajo de 10 a 1. Con conexión directa con los profesores. Tras el cierre, una tarea pendiente para las familias es la conciliación. El lunes trabajo desde casa y yo soy autónomo y bueno, pues me apaño. Nos estamos conciliando bien. O sea, yo me quedo en casa, yo cuido a los niños y él trabaja, pero creo que hasta hoy. Me imagino que depende de cada puesto de trabajo. En mi caso no tengo ningún problema. Este colegio ha vivido una semana muy intensa. Justo el viernes pasado una profesora dio positivo en coronavirus, por eso extremaron las medidas. Teniendo al personal de mantenimiento continuamente limpiando mesas, limpiando puertas. El personal docente continuará acudiendo al centro. Bueno, pues ante esta nueva coyuntura, Educación se ponía en contacto con los centros para darles unas instrucciones que permitieran al alumnado seguir aprendiendo desde casa. Tomen nota.
Ante el cierre de los centros educativos, 2 instrucciones: que se ofrezca a los estudiantes recursos virtuales que minimicen los efectos de la ausencia de clases presenciales y que puedan recibir, además del material, tutorización por vía telemática. Para facilitar esta labor, el Departamento de Educación ha facilitado a colegios e institutos una página web con recursos académicos para el seguimiento del programa educativo, con el objetivo de que todos docentes, sea cual sea su competencia digital, puedan atender estas recomendaciones. Especial atención deberá prestarse a los estudiantes de segundo de bachillerato, para que esta crisis no les suponga una desventaja de cara a la prueba de la antigua selectividad. Además, se han cancelado las estancias previstas en otros países de los alumnos de formación profesional que iban a realizar prácticas en el extranjero. Y en cuanto a los que se tienen que incorporar a empresas o los que estudiar formación dual, tendrán que atenerse a las recomendaciones que tomen esas compañías. Bueno, pues muchos de ustedes serán padres, serán madres, Gustavo también lo es, y al final estas circunstancias se suman a todo lo demás. Se suman también y volvemos otra vez de lo local a lo global, ¿no? En materia de emergencias y en catástrofes, muchas veces cuando se elaboran los planes de seguridad a nivel ya sea territorial o nacional, se evalúa siempre esta máxima, ¿no? De lo local a lo global, de lo pequeño cómo se puede hacer más grande. En este caso, las familias que el viernes ya adoptaron la medida de no llevar a sus hijos a clase, pues una vez más se adelantó, ¿no? Las medidas de contención contra este virus, ¿no? Y así nos estamos dando cuenta otra vez que la sociedad muchas veces va por delante de las decisiones políticas. Afortunadamente. Afortunadamente, claro, estamos estas horas desde las 2 de la tarde a la espera de este Real Decreto que ya fue anunciado ayer. Entonces, nosotros tenemos una máxima, ¿no? La de los protocolos y cómo actuar, ya está. Ya está todo, esto no es nuevo, ¿no? Estos planes de emergencia se redactan de hace años y hace tiempo y se actualizan posteriormente ¿con quién? Con el trabajo de expertos y analistas. Pero ¿qué pasa? Que si estamos esperando, la sociedad española, estamos esperando a la orden del máximo responsable, en este caso el presidente del gobierno, pues bueno, la gente se impacienta y entonces pues se crean esas fisuras, ¿no? Esas pequeñas fisuras a la hora de la gestión de las emergencias y quien más tiene que poner sobre la mesa, en este caso es el gobierno. El gobierno con el Real Decreto asume las competencias de muchas otras cosas que se delegan en las distintas administraciones territoriales. Bueno, les voy a pedir a mis compañeros que recuperemos la información del decreto, del Real Decreto en el que se declara el estado de alarma, por si alguno de ustedes se acaba de incorporar a esta emisión en directo que hemos empezado hace aproximadamente 20 minutos, para que conozcan de qué se va a hablar en las próximas horas y sobre todo cuáles van a ser los detalles más importantes en esa comparecencia, la comparecencia que estamos esperando del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con esos detalles. El borrador lo tenemos, el documento oficial no lo tenemos, pero sí que hemos podido ya avanzar los detalles más importantes y si tenemos esa información preparada, pues vamos a poder verla. Si mi compañera Sonia me dice que la tenemos preparada, pues escuchamos esa información y si no, pues seguimos comentándola a la espera de que sea el presidente del gobierno el que la avance. Hay varios puntos, me comentabas antes, Gustavo, que el artículo 6 es el de la limitación a la libertad, pero sobre todo porque la libertad se circunscribe sobre todo a la de movimientos, ¿no? A la de circulación, que esa es la que más va a poder chocar porque literalmente podríamos decir que el gobierno prohíbe el moverse si no es para trabajar. Prohíbe o restringe. La palabra prohibición es muy fuerte, ¿no? Vamos a poder restringe, ¿no? Restringe la movilidad a los ciudadanos. ¿Pero por qué la restringe? Siempre hay que mirar un poco más allá. ¿Por qué se restringe esta movilidad? Para contener, ¿no? Para hacer unas medidas de contención ante una situación, en este caso extrema, ¿no? Como es el tema del coronavirus, ante una situación de peligro, de transmisión a la ciudadanía de un virus que es muy contagioso. Entonces, pues la ciudadanía pues tiene que ser consciente. El Real Decreto, en este caso, nos habla de la adquisición que la libertad de movimiento se realizará para la adquisición de movimientos para productos farmacéuticos, primera necesidad, centros sanitarios, o sea, más o menos
un poco es la coherencia del ciudadano. Dice, pues no, hoy no voy a ir al gimnasio. ¿Por qué no voy al gimnasio? Para empezar, porque según el Real Decreto se van a encontrar cerrados. Pero lo importante es que el ciudadano, pues bueno, tome las medidas necesarias. En este caso, para ir a trabajar, pues sí está permitido deambular, ya sea en vehículo o andando, y su regreso también. Pero el ir a dar un paseo, pues será bastante complicado que sean capaces los ciudadanos de explicarle a las autoridades el por qué salen de sus casas cuando el confinamiento está dentro de su domicilio y no fuera. Muy bien, bueno, pues tenemos esa información ya preparada, porque es lo más importante a lo que vamos a tener que atender en las próximas horas. La declaración del estado de alarma cierra a España y al conjunto de los españoles. El Estado asume la sanidad, el transporte y la movilidad de todas las comunidades autónomas, además de la defensa. Como primera medida, van a haber limitado sus movimientos en la calle. De entrada, los agentes de la autoridad quedan facultados para comprobar tanto en personas, bienes, vehículos locales y establecimientos que se cumple con lo establecido. Y eso lleva aparejada una limitación a la hora de moverse por la calle. Esto, por ejemplo, grabado en Pamplona este sábado por la tarde, o esto otro, queda prohibido. Solo nos podremos mover por la vía pública para comprar alimentos o productos en farmacias y de primera necesidad. Solo podremos acudir al centro de salud o al hospital, del trabajo a casa y después a casa de nuevo, salvo que se acuda a atender a menores o personas dependientes o vulnerables, también al banco. Todo lo demás queda restringido, no nos podremos desplazar salvo causa mayor, y así durante 15 días a partir del lunes. Las carreteras podrán cerrarse si se considera que hay motivo de salud pública, seguridad o fluidez en el tráfico. Quedarse en casa es una prioridad, salvo para quienes tienen que acudir al puesto de trabajo ineludiblemente, porque empresas y empleadores deben obligatoriamente facilitar que los empleados trabajen desde sus domicilios para minimizar riesgos. Ni bares, ni restaurantes, ni cafeterías, salvo entregas puntuales a domicilio, tampoco locales de ocio, prácticamente nada queda abierto. Solo los establecimientos autorizados como supermercados o farmacias, y durante el tiempo necesario para comprar. También se intervienen industrias, incluso la farmacéutica, fábricas o establecimientos sanitarios privados. Se limita el transporte de todo tipo, al menos un 50%. En definitiva, son las autoridades, es el Estado, quien podrá intervenir empresas o servicios, así como movilizar incluso a las Fuerzas Armadas para asegurar la estrategia en la batalla contra el coronavirus. Bueno, pues las informaciones que nos llegan desde Madrid es que va a comparecer Sánchez, eso lo sabemos desde primera hora de esta mañana, tras un tenso Consejo de Ministros de 7 horas. Una situación que no es desconocida para los españoles, pero sí es desconocida para este presidente del gobierno. Fue otro socialista el que se tuvo que enfrentar al estado de alarma. Fue José Luis Rodríguez Zapatero cuando, Gustavo, los controladores aéreos decidieron ir a la huelga. Efectivamente, fue allá por el año... Creo que fue un 3 o 4 de diciembre, yo recuerdo que era el puente foral. Claro, efectivamente, sí. Coincidiendo con esas fechas de lo que es el volumen de los viajeros, pues los controladores, como medida de presión, hicieron huelga. Y fue en el año 2010 con el presidente Rodríguez Zapatero. Y ante el miedo, claro, estamos hablando del espacio aéreo. El espacio aéreo entra a jugar muchísimas más cosas que solo el turismo, ¿no? Sino que pues transporte de mercancías, vuelos comerciales y también en el ámbito militar, ¿de acuerdo? En la seguridad y la defensa, ese ámbito no podía quedar al albur de la decisión de solo exclusivamente del gobierno, sino que el gobierno lo que hizo fue elevar un poco y decretar este estado de alarma amparándose en el artículo 116 de la Constitución que le permite decretar este estado de alarma. Y entonces, pues en aquel caso fue una primera vez que se ha visto desde que estamos en democracia. El gobierno va a prohibir todos los viajes que no sean de fuerza mayor. ¿Qué es un viaje de fuerza mayor? ¿Cómo demuestras tú que tienes un viaje de fuerza mayor? Hombre, ahora mismo no se puede demostrar con un documento certificado que tu viaje es de fuerza mayor, pero ya indica el gobierno. Pero es que el gobierno lo que hace es poner sobre el papel estas medidas que han sido tomadas anteriormente, y redactadas en la ley, ¿no? En la ley del 81. Entonces, lo que el ciudadano tiene que hacer es ser consciente y limitar sus movimientos a lo que indica el Real Decreto, ¿no? Pues la visita a personas mayores, la visita a centros médicos, adquirir pues productos de
de primera necesidad o también de consumo diario, ¿no? Entonces, la policía está para velar que se cumpla en esa normativa, pero bueno, no está, aunque tenga capacidad de sanción, la ley del 81 sobre la que se basa este Real Decreto sí que ampara, ¿no?, la sanción a las personas que incumplan esta normativa. Pero bueno, la policía ahora mismo no está para eso. La policía está ahora para gestionar los distintos casos de máxima gravedad. Pues, al igual que estamos hablando de los servicios sanitarios, no están ahora mismo para gestionar distintas dolencias, sino que se basan siempre haciendo el triaje, el famoso triaje sanitario, se basan siempre pues, en las acepciones del tema respiratorio. O sea que lo que más nos tenemos que hacer a la idea es echar un vistazo a una semana atrás, 2 semanas atrás, a lo que estaba pasando en Italia, porque las restricciones van a ser prácticamente similares, ¿no? O sea, va a seguir habiendo trenes, va a seguir habiendo autobuses, pero muchos menos. Se va a restringir muchísimo más. Desde Italia nos han llegado pues bastantes documentos en los cuales nos indican cómo actuar, ¿no? Cómo actuar a la hora de frenar, ¿no?, de hacer una barrera de contención contra el coronavirus. Y entonces nos tenemos que basar muchas veces en esa experiencia previa, ¿no? Una o 2 semanas. Este retardo que está tomando el gobierno en tomar esas medidas que desde Italia nos estaban indicando que se tomarían, entonces pues nos puede un poco lastrar, ¿no? Entonces la ciudadanía, muchas veces lo que hablabas antes, ¿no?, va siempre un paso por delante, ¿no? Y muchas veces hemos visto ejemplos de verdaderas personas que llaman la atención a otras personas que están en la vía pues disfrutando de su sábado, tomando un café o una terraza, y son los propios ciudadanos los que llaman la atención a esas personas indicando la inconsciencia que están haciendo ahora mismo. Bueno, seguimos pendientes a esta hora, quedan 3 minutos para que sean las 9 de la noche, estamos pendientes de esa comparecencia. Nos dicen que en 30 segundos arranca la comparecencia, así que vamos a esperar, porque por 30 segundos después de tantas horas de espera vamos a escuchar finalmente al presidente del Gobierno de España en esta comparecencia, con esa aprobación del Real Decreto por el que se va a establecer el estado de alarma en nuestro país. Con detalle, después iremos desglosando en cuanto acabe esta comparecencia, que el propio Gobierno prevé que sea de 30 minutos, nos desplazaremos hasta el Palacio de Navarra para escuchar a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que también atenderá a los medios de comunicación y sobre todo nos va a explicar cómo ese estado de alarma va a desplegarse en la comunidad foral y qué puntos tenemos que conocer para toda la ciudadanía navarra a partir del día de mañana, a partir del lunes fundamentalmente. Así que nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa, porque el presidente del Gobierno va a comparecer y después serán los periodistas quienes puedan preguntar, periodistas que lo van a hacer de manera telemática. Los periodistas acreditados de los medios nacionales no están allí, cada uno está en sus redacciones, ya los periodistas es una medida que también el propio Gobierno de Navarra ha tomado. Nos vamos hasta la Moncloa, seguimos en directo. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Una crisis sanitaria, económica y social a la que vamos a dar respuesta con la mayor excelencia y rigor científico y con todos los recursos que sean necesarios. Los expertos sanitarios nos han explicado una y otra vez que esta no es una situación estática. Así ha sido desde el inicio. Las fases de propagación son cambiantes y, por lo tanto, los escenarios de respuesta se han ido adaptando precisamente a ese escenario tan dinámico. Hasta ahora estábamos en la fase de contención reforzada, siguiendo siempre los criterios de quienes tienen mayor conocimiento sobre las epidemias y también las pandemias. Y nuestra misión y determinación, les quiero trasladar, es máxima. Es proteger a los españoles
y ganar al virus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud del conjunto de la población española, de las personas, pero al mismo tiempo debemos atender directamente a nuestras familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. Por eso, lo primero que quiero es avanzarles que hoy hemos acordado implementar en el próximo Consejo de Ministros las siguientes medidas en el conjunto del país para paliar los efectos económicos y sociales del estado de alarma. Serán 4 grupos de medidas. En primer lugar, apoyo a los trabajadores, a los autónomos, a los empresarios, a las familias, a los colectivos más vulnerables. En segundo lugar, el apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar los despidos, los denominados ERTES. En tercer lugar, el apoyo a la actividad económica y a las empresas para garantizar la liquidez ante las dificultades transitorias pero intensas como consecuencia de la emergencia económica derivada del coronavirus. Y, por supuesto, en apoyo a la investigación de la vacuna sobre el coronavirus. Estas medidas se van a sumar junto a otras nuevas que iremos aprobando a lo largo de toda la crisis, a las ya activas del plan de choque económico que presentamos y aprobamos en Consejo de Ministros el pasado 10 de marzo. A partir de aquí, procedo a anunciar y a explicar las principales medidas que implica la decisión del Gobierno de España de declarar el estado de alarma. En primer lugar, la declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España. El Real Decreto entrará en vigor con efectos inmediatos, pues se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado esta misma noche. Para el ejercicio de las funciones contempladas en este Real Decreto y sus amplias medidas, bajo mi dirección, la dirección de la Presidencia del Gobierno, les anuncio que serán también autoridades competentes delegadas en sus respectivas áreas de responsabilidad las siguientes personas. En primer lugar, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En aquellas áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los titulares anteriores, la autoridad competente delegada será el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Informo también a los españoles y españolas que todos ellos quedan habilitados para dictar los acuerdos, las resoluciones, las disposiciones e instrucciones interpretativas que en la esfera específica de su actuación sean necesarias para garantizar la salud y la seguridad. En segundo lugar, les anuncio que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, a efectos de este Real Decreto, quedarán bajo las órdenes directas del ministro del Interior. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil definidos en el Sistema Nacional de Protección Civil actuarán también bajo la dependencia funcional del ministro del Interior. Asimismo, en cualquier momento y cuando sea necesario para la eficaz tarea y el eficaz cumplimiento de las medidas, dispondremos de la actuación de las Fuerzas Armadas. El Ejército ya está preparado para ello. Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, pero siempre, y esto quiero subrayarlo, en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente. En tercer lugar, les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. El desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral,
profesional o empresarial, el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, el desplazamiento a entidades financieras y de seguros por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, cualquier otra actividad de análoga naturaleza. Esta circulación habrá de realizarse individualmente, salvo en las personas con dificultad de movilidad, con discapacidad para poder moverse y podrán ir acompañadas. E igualmente se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de esas actividades y, por supuesto, para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y también las obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. El ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. En cuarto lugar, en el ámbito educativo queda suspendida la actividad educativa y también la universitaria presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. Durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia o online, siempre que ello resulte posible. En quinto lugar, queda suspendida toda actividad comercial minorista, a excepción de los comercios de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, prensa, combustibles, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, tintorerías, peluquerías, comercio por Internet, telefónico o por correspondencia. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que pueda suponer un riesgo de contagio. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos 1 metro a fin de evitar los posibles contagios. En sexto lugar, se suspende la apertura al público de museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio. Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración. Las cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados al público, pudiendo, eso sí, prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio. Quedan suspendidas también los desfiles, las fiestas populares, las verbenas. En séptimo lugar, la asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de al menos 1 metro, que es lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias. En octavo lugar, les informo de las medidas adicionales que hemos aprobado dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio español. Todas las autoridades civiles de las administraciones públicas del territorio nacional, y en particular las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadoras al servicio de las mismas, quedan bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad. Las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencias, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento como ha sido hasta ahora. Todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados, se ponen a disposición del Ministerio de Sanidad, del Ministro de Sanidad. Y será él el que se reserve a sí mismo el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y la equidad
en todo el territorio español. En noveno lugar, les anuncio que para el aseguramiento de suministros de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, el ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico. También podrá practicar requisas temporales o imponer prestaciones personales obligatorias. En décimo lugar, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para dictar los acuerdos, también las resoluciones, como he dicho antes, y las disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar los servicios de movilidad ordinarios y extraordinarios en orden a la protección de las personas, de los bienes y también de los lugares. En concreto, se mantiene el 100% de los servicios ferroviarios de cercanías y de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo. Se reducen a la mitad los servicios ferroviarios de media distancia, los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera y marítimo. En un décimo lugar, el Gobierno de España garantiza el suministro alimentario en todos los supermercados y tiendas de alimentación, así como el suministro de energía eléctrica, gas natural y el resto de derivados del petróleo. Todas las infraestructuras críticas adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios. Y esa misma exigencia la aseguraremos también para aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para garantizar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales. Como saben, mañana me reuniré por videoconferencia con el conjunto de presidentes y presidentas autonómicos y lo haré para garantizar una coordinación del más alto nivel en la respuesta urgente y necesaria que tenemos que dar al coronavirus. Desde la unidad, la máxima coordinación y nuestro liderazgo pleno. Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias, situarse detrás del Gobierno de España y centrarse en una única misión: entre todos y todas vencer al virus. No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios. Nuestros ciudadanos son lo primero. Aprendamos de los 40 años de nuestra Constitución. En ocasiones somos 17 autonomías, pero en otras, como tantas otras veces en la historia de España, debemos ser el gran país que somos. Vamos a dar una respuesta conjunta, a la altura del Estado autonómico que somos, con el Gobierno de España liderando al conjunto de las administraciones para dar una respuesta común. Como presidente del Gobierno de todos, les trasladaré al conjunto de presidentes y presidentas autonómicos con todo detalle las acciones que el Consejo de Ministros extraordinario ha decretado y escucharé sin duda alguna sus sugerencias en torno a las medidas que iremos aplicando y adaptando en función de los posibles escenarios de esta emergencia sanitaria que sufrimos. Los principios que guiarán nuestra acción en esta crisis durante las próximas semanas con el conjunto de gobiernos autonómicos, provincias y también municipios serán tres: la coordinación, la cooperación y la colaboración. En definitiva, la unión. A partir de este principio de unidad de fuerzas y de objetivos, analizaremos lo que ocurre en cada territorio, tomaremos las medidas adecuadas en función de la fase de propagación y también redistribuiremos las fortalezas para no escatimar en esfuerzos en las comunidades que más lo necesiten. La solidaridad, el diálogo, la cohesión territorial estarán presentes en todo momento. Porque hay que levantar la cabeza. El virus no distingue de territorios, ni de ideologías, ni de colores políticos. Por eso insisto, coordinarnos, escucharnos, no es una opción, es una obligación. La unidad de acción de todas las administraciones públicas es una condición indispensable para salir victoriosos de esta emergencia sanitaria. Y desde el Gobierno de España, con el concurso del conjunto de autonomías y de municipios y provincias, y también de los distintos partidos políticos, usaremos todos los recursos a nuestro alcance ante una urgencia que nos concierne a todos.
que es la de combatir la propagación del virus y frenar la curva de contagio. Demasiadas veces nos hemos confundido los seres humanos a la hora de identificar a nuestros enemigos. Pero esta vez es importante no equivocarnos, porque ahora estamos ante nuestro verdadero enemigo, que es la pandemia y el virus. Es un enemigo de todos, y todos debemos combatirlo unidos. Quiero ser muy ilustrativo para que los españoles conozcan cuál es nuestra tarea colectiva. El objetivo en esta batalla contra el virus es, primero, reducir su propagación, después detenerla y, por fin, eliminarlo. Tenemos por delante, como he dicho en otras comparecencias, semanas muy difíciles, de esfuerzos y también de sacrificios. Esos esfuerzos y sacrificios empezarán a dar fruto cuando consigamos el primer objetivo, que es doblegar la curva de propagación del virus. Cuando observemos que su difusión no asciende en flecha, sino que se hace más lenta, ese será el primer logro colectivo. La victoria sobre el virus comenzará cuando el número de altas médicas sea superior al de nuevos infectados. La victoria será mayor cuando caiga en picado la propagación a nuevos enfermos. Será en ese momento cuando nuestra economía se recuperará con fortaleza. Pero la victoria será total cuando, además de eliminarlo, contemos con una vacuna que evite futuras pandemias. Estos días aparecen mensajes inspirados por la confusión, por la rabia y por la angustia. Y es comprensible, porque no hay nada más que dañe el ánimo de una persona que la amenaza de lo desconocido. Es una reacción humana. Pero debemos actuar con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Como presidente del Gobierno os pido vuestra colaboración, sé que la tengo, a la vez que frenamos la curva de contagio, cortemos también la cadena de transmisión del pánico. Paremos los bulos, las especulaciones, las fake news, con información contrastada. Actuemos con responsabilidad, con disciplina social y con sentido de comunidad. Sé que somos capaces de hacerlo unidos. Sabemos que en cada casa de España ahora mismo se necesita un mañana, una certeza de que mañana esto habrá pasado. Y así es, mañana esto habrá pasado. Porque hoy estamos actuando coordinados, unidos y con la máxima solidaridad y eficacia. Al menos hasta que la emergencia del virus pase, porque va a pasar. Y entonces podremos volver a las calles, a las terrazas, volveremos a la rutina de nuestros puestos de trabajo, visitaremos a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros seres queridos, llevaremos a nuestros hijos al parque y nos dispondremos para la siguiente fase, que es la de la recuperación social y económica y la vuelta a la normalidad. Pero hasta que llegue ese momento, no derrochemos energías que son precisas ahora. No perdamos el rumbo, vayamos todos a una. Sin duda, no se me escapa, son tiempos de extraordinaria dificultad. Pero más extraordinario aún es nuestro país. Como ya he compartido, cada uno de nosotros tiene una misión. La tienen, y del máximo nivel, los profesionales de la salud que nos protegen a todos. La tienen las administraciones, que deben proveerles de recursos y coordinarse. La tienen nuestros mayores, que deben extremar su protección. La tienen también los jóvenes, que deben mantener la distancia social. La tenemos cada ciudadano y cada ciudadana de sí mismo, cuidando de sí mismo y así cuidando del resto de la comunidad. Este es el momento de la responsabilidad y la disciplina social, pero también es el momento del compromiso con los más vulnerables. Hoy debemos recordar que la crisis económica de 2008 nos salvaron de ella nuestros mayores, abuelas y abuelos que fueron la tabla de salvación para muchos y muchas familias y, por lo tanto, para la sociedad en su conjunto. De sus pensiones salió el dinero para llenar nuestras despensas, para atender los recibos o para pagar la manutención de los jóvenes universitarios. Su techo fue, en muchas ocasiones, el techo que cobijó a toda la familia. Nuestros mayores nos dieron algo más que ayuda, nos dieron un gran ejemplo. En esta crisis son ellos los que más necesitan nuestra ayuda. Y también esta crisis nos da la oportunidad de demostrar que aprendimos de su ejemplo, que somos capaces de estar a la altura de nuestros mayores y de reaccionar. Demostremos que esa solidaridad entre generaciones es un hecho. Protejamos a los mayores, protegiéndonos a nosotros mismos. Y cuando por fin todo pase, que pasará, avanzaremos.
España ha demostrado y está demostrando en estas horas tan críticas que tiene capacidad de recuperarse frente a la adversidad. Y lo vamos a hacer unidos, tomando las medidas que sean necesarias, donde sean necesarias y cuando sean necesarias. Y que nadie dude de que lo vamos a conseguir. España tiene la capacidad de levantarse cuantas veces haga falta, porque si de algo estamos convencidos es de la extraordinaria fortaleza de nuestro país. Empezando por nuestro sistema de salud público, que es nuestro mayor escudo contra la enfermedad, y siguiendo por nuestros trabajadores, por nuestros empresarios. Permitidme concluir haciendo un reconocimiento público a quienes están colaborando en esta batalla contra la enfermedad. A los profesionales de la salud que sois ejemplo de heroicidad con vuestra entrega y con vuestro trabajo. Gracias. A las autoridades locales, autonómicas, europeas, internacionales que ponéis por delante el interés común y la unidad de acción, también gracias. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que veláis por el orden público, gracias. A nuestras Fuerzas Armadas que se unen a esta tarea ya en alerta, gracias. A los investigadores que trabajáis a contrarreloj para encontrar la cura del COVID-19, gracias. Al mundo de la cultura que con altruismo está haciendo llegar hasta las casas libros, conciertos, películas de forma gratuita para ofrecer una ocupación a la ciudadanía en este tiempo, gracias. A los empresarios, a los autónomos que sacrificáis los ingresos de vuestros negocios para proteger a vuestros clientes y a vuestros trabajadores, gracias. A los informadores y a los medios de comunicación por facilitar información veraz y difundir a la ciudadanía las recomendaciones médicas que evitan el contagio del virus, gracias. Y a quienes acuden a donar sangre antes de recluirse, como estamos viendo, gracias. A las madres, a los padres que tranquilizáis a vuestros hijos y les explicáis con ternura que lo mejor es quedarse en casa, gracias. A quienes cuidáis de las personas más vulnerables para que estén protegidas y no les falte de nada, gracias. Esta es una batalla que vamos a ganar. Sobre eso no hay discusión. La vamos a ganar. Lo importante es que el precio que paguemos por esa victoria sea el mínimo. Cuantas más vidas nos ahorremos, cuantos más enfermos y más días de la enfermedad nos evitemos, cuanto menos tiempo de vida, de estudio, de trabajo, de ocio sacrifiquemos, más rotunda será esa victoria. Que no quepa duda alguna. Unidos saldremos adelante. Unidos venceremos al virus. Muchas gracias. Buenas noches, presidente. Pasamos ahora al turno de preguntas. Bien. Bueno, 24 minutos pasan de las 9 de la noche. Ahora los periodistas van a ir leyendo las preguntas. Lo explica el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. La primera que le formulamos, presidente, es de Esther Redondo, de La Sexta. Presidente, ¿cuál es el motivo por el que se aplaza al lunes la prohibición de circular por las calles? Vamos a ver, la prohibición de circular por las calles que viene regulado en el artículo 7 del Real Decreto es de obligado cumplimiento a partir de este día, de hoy. Lo que sí que habrá será una serie de requisitos para poder circular por las calles, vinculados siempre a, como dice el artículo 7, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios. En definitiva, los ciudadanos podrán circular por las calles para ir al trabajo, para comprar el pan, para ir a la farmacia, para sacar dinero del cajero, pero no podrán, por ejemplo, circular por las calles para ir a cenar a casa de un amigo, para irse a tomar un café o para hacer cualquier consideración que podamos definir como ocio. La siguiente pregunta la formula Iñaki Aguado, de Mediaset, en este caso de Telecinco. Pregunta por la cancelación de las elecciones gallegas. Creo que tenemos un vídeo. Escuchamos. Mecanismo que habilita al Gobierno para hacerlo. Y por otro lado, me gustaría saber si ha habido alguna discrepancia en el seno del Gobierno que ha hecho que se extienda este Consejo de Ministros extraordinario durante casi 7 horas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Iñaki, por tu pregunta. En relación con la última de sus preguntas, y que me parece importante porque además así me aprovecho para disculparme ante la opinión pública española. Sé que han estado desde las 2 de la tarde pendiente de los medios de comunicación para esta comparecencia. Decirles que es la primera vez en la historia de nuestra democracia que estamos aprobando este decreto de estado de alarma, que es un decreto importante, es un decreto contundente, es un decreto también complejo, porque estamos hablando de la cotidianidad de la ciudadanía. Y, en consecuencia, lo que hemos hecho durante todas estas horas, muchas horas, ha sido precisamente centrarnos en todos y cada uno de los artículos para que la claridad fuera absoluta, meridiana, y, en consecuencia, los ciudadanos, cuando reciban esta comunicación, sepan perfectamente a qué se atienen. En segundo lugar, en relación con las elecciones, ayer mismo tuve ocasión de hablar con el presidente de Galicia, de la Xunta de Galicia, y estuve también en comunicación con el Lehendakari Urkullu. Ambos han quedado con los distintos grupos políticos el lunes para evaluar la situación y a partir de ahí decidir si proponen la cancelación o, vamos a decirlo así, la suspensión de las elecciones hasta que pasemos esta crisis, que la pasaremos. En consecuencia, nosotros quedamos a la espera de cuál es la decisión que tomen los distintos grupos políticos, las distintas fuerzas políticas en estas dos comunidades, y a partir de ahí actuaremos. A ambos yo les he trasladado, en función de este marco del estado de alarma, cuál es la opinión del Gobierno. Creemos que es poco razonable el celebrar con estas medidas de restricción y también, sobre todo por la emergencia sanitaria que estamos sufriendo, la celebración de esas elecciones el 5 de abril. Pero, en todo caso, la competencia corresponde a ambos y serán los grupos políticos los que decidan qué hacer en relación con esta convocatoria electoral. Bien, la segunda pregunta me parece que llega de Marisol Hernández, del Mundo. El decreto da un margen amplio para ir endureciendo las medidas, pero ¿contempla el Gobierno escenarios más restrictivos si no logra frenarse el contagio? ¿Hay ya cálculos de impacto económico? Presidente, ¿cree que los españoles entienden que las decisiones que se toman tarden tanto en ejecutarse? Y, finalmente, ¿está el Gobierno transmitiendo los mensajes correctos sobre la dimensión de esta crisis? Bueno, muchas gracias, Marisol. Vamos a ver, nosotros desde el primer momento, lo he dicho en muchas comparecencias y lo ha dicho también el doctor Simón y también el ministro de Sanidad, lo que hemos hecho ha sido tomar todas las decisiones en función de la ciencia y de los expertos de pandemias y de epidemias como las que desgraciadamente está sufriendo el virus, o mejor dicho, el mundo, primero en Asia y ahora en Europa. Por tanto, máxima transparencia, máximo fundamento de todas las decisiones que hemos tomado en base a la ciencia, la evidencia y lo que nos dicen los expertos. En segundo lugar, evidentemente, lo he dicho antes en mi intervención, lo he dicho en muchas otras comparecencias, la crisis no es estática. Estamos ante un fenómeno dinámico que va evolucionando y que, en consecuencia, tenemos que adaptar todos los instrumentos del Estado para ser eficaces en la respuesta, en la contención a la propagación de este virus. Por tanto, con esta filosofía, nosotros creo que hemos dotado al Estado de unos instrumentos, de los instrumentos necesarios para poder responder ante un desafío que, insisto, no atiende ni a ideologías, ni tampoco a partidos políticos, y mucho menos a territorios. Y lo que queremos es, ante un problema común, darle una respuesta común, homogénea. La misma respuesta al mismo problema se viva en Málaga, en Sevilla, en Canarias, en Ceuta, Melilla, Madrid, País Vasco, en definitiva, en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Tenemos ese marco, gracias al estado de alarma, para los próximos 15 días. Yo iré al Congreso de los Diputados en los próximos días a explicar las medidas a las distintas fuerzas parlamentarias y, evidentemente, espero que con la colaboración, con la coordinación y con la cooperación entre administraciones, este virus lo podamos frenar, lo podamos contener a la mayor brevedad posible. Sobre los cálculos del impacto económico, es evidente que van a ser de envergadura. Hay distintos escenarios que se están planteando por los organismos internacionales, también por las instituciones europeas, también por organismos nacionales de previsión económica. Ahora mismo es muy cambiante el escenario y, en consecuencia, lo que es evidente es que el impacto económico va a ser grande, que las medidas que vamos a tener que tomar, sobre todo para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos y también protegernos de la propagación y de la transmisión de este virus,
pues van a exigir medidas contundentes como las que he anunciado y, en consecuencia, van a tener un impacto económico y social evidente. Este Gobierno, sin duda alguna, no se abstrae de esa responsabilidad, de esa obligación. Hay muchísima gente que va a verse desgraciadamente damnificada como consecuencia de estas medidas para, insisto, frenar la propagación del virus y defender lo más importante, que es la salud pública de todos y cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Y, lógicamente, también daremos respuesta en el próximo Consejo de Ministros, como hicimos ya el pasado 10 de marzo, a muchas de estas realidades que van a surgir como consecuencia de la declaración de estado de alarma. Lo que sí que quiero decirle a los trabajadores, a las trabajadoras, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, a la economía social, a los empresarios en general, es que el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano para amortiguar los efectos sociales y económicos de esta crisis, de esta emergencia de salud pública. En relación con las otras dos preguntas, creo que he respondido antes. Nosotros estamos transmitiendo los mensajes en absoluta coordinación y fundamento con lo que nos dicen los expertos científicos y también, lógicamente, con la cooperación y la colaboración de la información que compartimos a nivel europeo y también a nivel global. Quiero recordar que ha sido la Organización Mundial de la Salud la que hace escasos días ha calificado esta pandemia como pandemia global y, en consecuencia, esto no obedece a fronteras. Necesitamos no solamente dar una respuesta a nivel estatal, sino que tenemos también que dar una respuesta a nivel global y, en particular, en nuestro caso, a nivel europeo, y en eso estamos también cooperando y colaborando con el resto de gobiernos europeos. Presidente, pregunta la cadena SER, Inma Carretero, le formula: me gustaría saber si el vicepresidente Pablo Iglesias ha pedido estar en el puente de mando de la gestión del estado de alarma y si esta crisis está poniendo a prueba la fortaleza de la coalición de gobierno. Vamos a ver, hemos tenido muchas horas de debate, un debate que por ley, lógicamente, tenemos que guardar la debida discreción, la debida confidencialidad. Pero lo que sí que le puedo garantizar es que todos y cada uno de los miembros del Gobierno hemos estado aportando en un debate enriquecedor precisamente para hacer el mejor Real Decreto que defina cuáles son los instrumentos que necesita el Estado para defender y proteger la salud pública de los ciudadanos. Y en ese sentido, lo que sí que le puedo garantizar es que tanto el vicepresidente del Gobierno como el resto de ministros y ministras hemos tenido un debate sosegado, un debate intenso, un debate muy detallado de cuál es la causística, de cuáles son los instrumentos que necesitamos, siempre bajo la consideración de las autoridades científicas, para atajar cuanto antes esta pandemia. La siguiente pregunta es de Víctor Ruiz Almirón, de ABC. ¿Ha planteado durante la deliberación de hoy algún miembro de su Gobierno un control más fuerte hasta llegar a la nacionalización de los sectores eléctrico y sanitario? ¿Lo contempla el Ejecutivo si fuera necesario? Bueno, vamos a ver. Nosotros en el Real Decreto lo que hacemos es poner al servicio de este estado de alarma todos los instrumentos, civiles y militares, públicos y privados. Y esto lo vamos a hacer durante los próximos 15 días y si contamos con la confianza de la Cámara mayoritaria, pues lógicamente hasta que logremos atajar y vencer, como he dicho antes, a esta pandemia. La siguiente pregunta llega desde TV3, Albert Calatrava. Ayer el presidente Quim Torra pidió al Gobierno poder confinar Cataluña. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo, presidente? Bueno, gracias, Albert, por esta pregunta. Lo he dicho antes en mi intervención y lo quiero volver a subrayar porque me parece importante. ¿Qué es lo que dice la evidencia científica y qué es lo que dice la experiencia que ha venido acumulada de Asia como consecuencia de la lucha contra esta pandemia, en primer lugar en Asia y en Europa? Lo que dice la evidencia científica y lo que nos dicen los expertos es que solamente podremos vencer al virus, en primer lugar, contenerlo, su propagación y posteriormente su erradicación, si propiciamos medidas de aislamiento, de alejamiento. Y, en consecuencia, por eso he dicho antes, por citar un ejemplo, que cuando vayamos a comprar, por ejemplo, a una farmacia o cuando vayamos a comprar, qué sé yo, a un supermercado o mercado municipal, pues garanticemos la debida distancia con otros conciudadanos que vayan a comprar o con el tendero que nos venda los productos, la debida distancia de 1 metro. ¿Por qué digo esto? Porque el virus no atiende a diferencias territoriales, a fronteras. Y por eso el corazón del Real Decreto
y el corazón de la que justifica el estado de alarma es el proteger a la ciudadanía, restringiendo algunos derechos que son importantes restringir si queremos frenar al coronavirus. Por ejemplo, da igual que uno viva en Barcelona, que viva en Girona, en el Valle de Arán, por citar casos de Cataluña, o que viva en Ourense o en Lugo, o en Madrid. Todos y cada uno de ellos solamente van a poder salir de su domicilio para trabajar, para ir a comprar el pan, los alimentos que necesiten, para ir a comprar medicinas, para sacar algo de dinero de los cajeros, o a lo mejor para poder sacar al perro si tienen algún animal doméstico. En definitiva, esas son las actividades cotidianas que vamos a poder hacer y que van a justificar el que se pueda hacer uso de ese espacio público, que es la vía pública. Y, por tanto, nosotros no trasladamos en nuestro Real Decreto ninguna restricción territorial. Lo que hacemos es decir que si uno vive en Málaga, o vive en Madrid, o vive en Barcelona, o vive en Sevilla, o en Ceuta, o en Gran Canaria, lo único que va a poder hacer es eso. Esto, en algunas ocasiones, a lo largo de estas últimas horas, pues ha habido algunas noticias en los medios de comunicación que han dicho que hay personas de otras comunidades autónomas que han ido a pasar estos días pues a un lugar de costa o a un lugar de montaña. Bien, da igual. Esas personas, a partir de hoy, todo lo que podrán hacer será lo mismo que un residente. Podrá ir a comprar el pan, podrá ir a comprar el medicamento, pero no podrá ir a la playa, no podrá ir a una terraza, no podrá ir a una estación de esquí. Y, en consecuencia, esto explica el por qué nosotros no es que vayamos a restringir la movilidad en una comunidad autónoma o en otra, sino lo que estamos haciendo es restringir la movilidad de los ciudadanos, que son los potenciales transmisores del virus. Y haciendo este ejercicio de responsabilidad y de disciplina social a la cual antes hacía referencia, quedándonos en casa, leyendo, viendo la televisión, estando con nuestra familia, haciendo el quehacer diario limitado durante los próximos días, si somos disciplinados en ello, estoy convencido de que frenaremos la contaminación y la expansión del COVID-19. Presidente, vemos en un vídeo la pregunta que formula Beatriz de Nayas, de 4. Beatriz de Nayas, de 4 al día, fin de semana. Presidente, queríamos saber qué responde a la oposición que le está criticando por haber esperado hasta este momento para aplicar el estado de alarma y determinar las medidas concretas. Y otra pregunta sobre el Consejo de Ministros de hoy. ¿Por qué está siendo presencial y si han tomado algún tipo de precaución, ya que ahí estarían personas como Pablo Iglesias, que estaba en cuarentena? Gracias. Bueno, vamos a ver. En relación con el último de los asuntos, nosotros hemos seguido la celebración de los consejos de ministros con las máximas recomendaciones de la autoridad sanitaria. Con las máximas recomendaciones. Hay que recordar que el vicepresidente segundo no ha dado positivo en el test del coronavirus. Desgraciadamente sí lo ha dado la ministra de Igualdad, como también la ministra de Política Territorial, pero él no. En consecuencia, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria, pues lógicamente ha podido acudir al Consejo de Ministros y celebrarlo como el resto de ministros y ministras y en mi caso también el resto de vicepresidentes y yo mismo, como suele ser habitual. Y en relación con la pregunta que usted me hace en relación con la oposición, yo en esto quiero ser transparente, diáfano. Creo que lo he sido desde el primer minuto, pero aprovecho su pregunta para subrayarlo. Este virus no atiende a colores políticos, a ideologías ni a territorios. Este es un desafío que tenemos todos. Y cuanto antes salgamos unidos y actuemos conjuntamente con esos 3 principios que he dicho antes, de colaboración, de cooperación y de coordinación, yo estoy convencido de que podremos frenar la pandemia. Y creo que además nuestro país tiene las herramientas, los instrumentos, tiene la voluntad y la fuerza de poder lograrlo. Desde luego, lo he dicho en otras comparecencias, no voy a tener ningún problema en no solamente comunicar, como he hecho durante estos últimos días, a todos los partidos políticos de la oposición y también a los presidentes autonómicos, que ayer hablé con ellos, mañana volveré a hablar con ellos, y también al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, toda la información,
todas las medidas que vamos a poner en marcha para, entre todos, frenar esta pandemia. Y, sin duda alguna, yo animo al conjunto de fuerzas políticas a trasladar al Gobierno todas sus inquietudes, desde luego también toda la información que sean capaces de suministrarnos y todas las ideas, todas las iniciativas que ellos consideren pueden ser positivas para frenar al coronavirus. Desde luego, al igual que yo también pido a las formaciones políticas ese ejercicio de responsabilidad que tenemos con nuestro país, ese ejercicio de comunidad que tenemos que hacer como nación. Sin duda alguna también me lo aplico a mí mismo y al conjunto de los miembros del Gobierno para ser empáticos y hablar con todos los colectivos, ya sean los partidos políticos, ya sean las instituciones públicas y sin duda alguna también los agentes sociales. Se nos ha ido la señal del presidente del Gobierno, estaba respondiendo a una de esas tantas preguntas que estaban encima de la mesa y que estábamos pendientes también de ir aclarando algunas de ellas. Evidentemente se está yendo y viniendo esa señal. Y estaba además, mientras escuchaba al presidente del Gobierno, conociendo una noticia que nos acaba de facilitar el gabinete de prensa del Consejo General del Poder Judicial, porque acaba de anunciar la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Volvemos al Palacio de la Moncloa. Y para defender a aquellos que más, desgraciadamente, van a sufrir los efectos sociales y económicos de las decisiones drásticas que tenemos que tomar para frenar esta pandemia. Siguiente pregunta, presidente, de Beatriz Fernández, Europa Press. ¿Cómo de probable es que el estado de alarma deba prorrogarse más allá de los 15 días? Nosotros, insisto, hemos puesto en marcha todos los instrumentos necesarios en base a la evidencia científica, a lo que nos dicen los expertos, que es fundamentalmente medidas de aislamiento de los ciudadanos y medidas de restricción de la movilidad a los casos más indispensables de los ciudadanos, y esperamos que, lógicamente, durante las próximas semanas podamos frenarlo. A partir de ahí, creo que lo importante será seguir esa senda de asesoramiento de la comunidad científica, de quienes saben realmente cómo atajar esta pandemia, y a partir de ahí esperemos que antes que después podamos decretar el fin del estado de alarma y podamos volver todos, no solamente los ciudadanos, sino también las instituciones, a una cotidianidad que tardaremos todavía, desgraciadamente, tiempo en ver. Una pregunta de la corresponsal internacional de Le Monde, Sandrine Morin. ¿Ha habido, presidente, algún tipo de discrepancias que expliquen el retraso del Consejo? Insiste en esta circunstancia. ¿Se puede decir que las medidas aprobadas significan, de hecho, el confinamiento de toda España y, en consecuencia, quitan sentido a hacer confinamiento a escala de comunidades autónomas? ¿Hay cálculos de cuándo podremos llegar al pico de contaminación? Bueno, vamos a ver. En relación con las dos cuestiones que plantea la periodista del diario francés El Le Monde, insisto, esta no es una batalla que estamos, teniendo contra un virus que está en un determinado territorio. Esta es una pandemia global, que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que comenzó en Asia, que ahora está en Europa y que tenemos que frenar. Por tanto, no estamos hablando de fronteras, ni de territorios, ni de acciones específicas en un territorio y no en otro. Precisamente, el planteamiento de la aprobación de este estado de alarma, que es el artículo 116 de nuestra Constitución, es para dotar de medidas y de mecanismos de coordinación a nivel de Administración General del Estado para poder dar una respuesta homogénea en todo el territorio. A igual problema, igual solución. Y esto es algo que explica el por qué nosotros estamos situando, porque es lo que nos está diciendo la evidencia científica y los expertos, estamos situando en la persona, en el ciudadano y ciudadana, el centro de todas las decisiones que tenemos que tomar primero como ciudadano y, en segundo lugar, también como administración pública. Por tanto, no estamos hablando de comunidades autónomas, no estamos hablando de España, estamos hablando de los individuos y de cómo España se dota, a través del estado de alarma, de los suficientes instrumentos y herramientas para trasladar
esa necesidad de restringir nuestra movilidad, de ampliar el espacio de contacto y de relación con el resto de nuestros compatriotas para no ser portadores nosotros mismos y, en consecuencia, transmisores del coronavirus. ¿Hay cálculos de cuándo podemos llegar al pico de la contaminación? Insisto, con todas estas medidas que durante estas semanas hemos ido practicando y también con las medidas que vamos a poner en marcha a través de los instrumentos que nos dota el estado de alarma, creo que tenemos ya los suficientes instrumentos y las palancas también para dar una respuesta contundente a esta situación. Vamos a finalizar. A la Secretaría de Estado de Comunicación llegan decenas de preguntas de periodistas y le quisiera decir miles de preguntas de ciudadanos, de responsables políticos, incluso de presidentes autonómicos. No tengo problema en estar más tiempo. Sobre dos cuestiones concretas. Personas en el extranjero, españoles en el extranjero, hablan sobre la posibilidad de volver, tienen inquietud sobre esta circunstancia. Y también responsables políticos de territorios insulares, de las islas, Baleares y también Canarias, se preguntan el tráfico aéreo, en qué circunstancia queda con el decreto de estado de alarma. Vamos a ver. En relación con la primera de las preguntas, cualquier español que haya salido por motivos laborales, por motivos vacacionales y que tenga domicilio en España puede regresar sin ningún problema. Cuando regrese a España, cuando regrese a su domicilio habitual, pues lógicamente tendrá que verse sometido a las mismas exigencias y restricciones de movilidad que antes he explicado. Aquella persona o familia que durante estos últimos días ha decidido pasar unos días en su segunda residencia, podrá volver a su primera residencia, pero tanto en la segunda como en la primera residencia tendrán que verse obligados a las mismas restricciones de movilidad, de uso del espacio público. Insisto, comprar comida, comprar medicamentos, sacar dinero, pasear al perro o ayudar, por ejemplo, pues si uno tiene un familiar discapacitado, a poder ir a un centro sanitario o, efectivamente, pues ir a trabajar. Esto puede ocurrir también en las áreas metropolitanas, que a lo mejor pues tienen un influjo sobre otros territorios, sobre Castilla y León en el caso de Madrid, o sobre Castilla-La Mancha en el caso de Madrid, o el caso de Aragón con Cataluña. Lógicamente, si se justifica el que pues uno trabaja uno vive en Segovia y trabaja en Madrid, pues lógicamente podrá utilizar el transporte público o podrá desplazarse en transporte privado a su centro de trabajo. Lo que no podrá es, viva fuera de esa provincia o dentro de esa provincia, desgraciadamente, pues compartir un rato de ocio en la casa de un amigo o de amiga. Eso no se va a poder hacer. Insisto, lo que sí que se va a poder hacer es ir a trabajar o ir a comprar el pan, el medicamento o pasear a tu mascota. Esto es lo que tendremos que hacer, desgraciadamente, durante los próximos 15 días. ¿Qué pasa con las islas? ¿O qué pasa también con Ceuta y Melilla? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido restringir a partir del lunes, no va a ser el lunes, van a ser algunos días más, 2-3 días más, a partir del lunes, porque va a llevar su tiempo, el que las compañías aéreas pues restrinjan en un 50% su tráfico aéreo. Eso no significa que, por ejemplo, pues, un ciudadano que viva, por ejemplo, en Gran Canaria y que tenga un familiar que ha enfermado en Tenerife no puede ir a visitarle. Claro que puede ir a visitar y cuidar del enfermo que lleva en Tenerife, pero no podrá ir a ver a un amigo a Tenerife ni a disfrutar de una fiesta en Tenerife, porque no se producirá esa fiesta, desgraciadamente, mientras dure el estado de alarma. En Ceuta y Melilla ocurre otro tanto de lo mismo. Insisto, no estamos actuando sobre los territorios, estamos actuando sobre los individuos, sobre las personas, sobre los ciudadanos. Vivan donde vivan, van a tener que verse sometidos a la misma restricción de movilidad y, en consecuencia, también de responsabilidad social. La última pregunta que ya sí le formulamos llega de Cristina de la O, del Independiente, y toca un punto clave que todos nos estamos preguntando en este momento. ¿De qué manera se va a controlar que los ciudadanos no se salten las medidas de restricción?
Bueno, pues lógicamente ahí estarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también la policía local, las policías autonómicas, en última instancia también las fuerzas armadas para, evidentemente, garantizar el cumplimiento de las medidas que contempla el estado de alarma. Yo me gustaría, y además porque soy consciente de que la mayoría de la ciudadanía española lo que quiere es pasar cuanto antes este virus, lo que quiere es convertirse ellos mismos también en un actor principal y protagonista en la defensa de la salud pública y, sin duda alguna, también en la contención de esta pandemia. Estoy convencido de que la mayoría de ellos lo que va a querer es cumplir con estas restricciones que nos hemos autoimpuesto precisamente para eso, para acabar cuanto antes con esta pandemia y poder recuperar la cotidianidad. Gracias, presidente. Gracias a los participantes. Gracias. Es 8 minutos para las 10 de la noche, casi 8 minutos para las 10 de la noche, y ahora estamos pendientes de la comparecencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que abundará en las medidas que se van a aplicar en la comunidad foral. Gustavo, medidas que van a ser, como ha dejado claro, lo ha dicho 4 o 5 veces, ha insistido el presidente, que son medidas de restricción para todo el país. Pero ahonda sobre todo que se adoptan estas medidas sobre las personas, no a nivel territorial específicamente, eso es importante. El ámbito del Real Decreto es territorial, el ámbito territorial del Real Decreto es a nivel nacional. Sobre todo, ya ha indicado que la Ley Orgánica del 4 de 1981 pues, habla de los ámbitos territoriales que se pueden aplicar. En este caso es a nivel territorial de toda la nación, pero en según qué casos también recoge que sea a nivel territorial. En este caso no, el Real Decreto es a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y la autoridad competente, sobre todo, ¿quién ejerce la autoridad? En este caso ha dejado el presidente claro que es el propio Gobierno, quien asume toda la responsabilidad de las decisiones a tomar. Una de las preguntas de los periodistas, 2 concretamente, hacían referencia a la presencia del vicepresidente Iglesias, que se encuentra en cuarentena ya que su mujer y ministra de Igualdad, Irene Montero, había dado positivo en coronavirus. Acaba de escribir un tuit Pablo Iglesias en el que dice que el presidente le ha convocado presencialmente al Consejo de Ministros porque legalmente no se podía habilitar la opción telemática. Dice, era mi deber acudir y lo he hecho siguiendo un protocolo sanitario organizado por Moncloa según las indicaciones de sanidad que hemos cumplido, dice, a rajatabla. Y a rajatabla también va a ser todas esas restricciones cómo se lleven a cabo. Ha sido también muy claro el propio presidente poniendo ejemplos del día a día. Tomar un café, quedar a cenar con amigos, sacar a tu mascota, sacar al perro a pasear. Está claro que nos ha cambiado la vida de la noche a la mañana. Efectivamente, llevábamos horas esperando esta decisión del Gobierno y se ha puesto sobre la mesa la restricción de lo que es el deambular, ¿no? No el caso de ir a trabajar, ida y vuelta al trabajo, está permitido, la recepción de, por ejemplo, de ir a coger alimentos de primera necesidad, también alimentos básicos, eso sí está permitido, pero el resto no. Permitirnos el lujo de ir a dar un paseo, no. Sacar al perro, sí, el tiempo necesario que estime pues el dueño del perro para que la mascota termine. Pero yo creo que tenemos que dar una cosa clara, que en estos tiempos la verdadera libertad... Perdona que te interrumpa porque tenemos ya a la presidenta compareciendo. Le escuchamos. Del contexto en el que nos está tocando vivir. ¿Otra vez empieza? Vale. Buenas noches a todas y a todos. Aunque es ya una hora tardía, el Gobierno de Navarra ha entendido que en un día como hoy tenía que actuar conforme al escenario que a partir de este momento nos encontramos. Y sigue trabajando para que Navarra tenga las medidas, recursos y protocolos en constante actualización y adecuación a la evolución del contexto en el que nos vamos encontrando día a día. El estado de alarma tiene una serie de implicaciones y de medidas que el presidente Sánchez ya ha dado a conocer. Y en este sentido, el Gobierno de Navarra, en colaboración con el Gobierno de España y con todas las comunidades,
para que una cuestión de salud pública, pero que en estos momentos trasciende a lo social y a lo económico, tenga sobre la mesa no solo las mejores respuestas, sino también una respuesta coordinada y eficaz que nos permita salir cuanto antes de este escenario, que como sabemos va a ser un escenario complejo, va a ser un escenario que nos va a exigir serenidad, responsabilidad y compromiso a la ciudadanía y también, sobre todo, a las administraciones públicas, porque tengamos claro que las medidas funcionarán solo si todos y todas las respetamos y las cumplimos y las hacemos cumplir. Somos conscientes que van a ser días difíciles, que van a venir unas semanas complicadas, que nos enfrentamos a un escenario inédito que nos va a exigir paciencia y también mucha autoexigencia. El Gobierno de Navarra ha trabajado hoy durante toda la tarde en nuestro ámbito competencial en una orden foral con medidas adecuadas a la realidad navarra. Esta orden foral, que no voy a relatar en su integridad porque se publicará mañana mismo en el Boletín Oficial de Navarra y entrará en vigor mañana mismo, contempla actuaciones como la suspensión de la actividad educativa presencial y la formativa, también en centros de formación para el empleo, cierre de dependencias del Palacio de Justicia y los juzgados de paz, por supuesto sin perjuicio del mantenimiento de los servicios esenciales, cierre de locales de ocio infantil y ludotecas, cierre de las bibliotecas y museos públicos, cierre de residencias de estudiantes y albergues juveniles públicos. En materia de actividad comercial, hostelería, ocio y deporte, garantía de la actividad para comercios minoristas de alimentación y productos de primera necesidad, farmacias, gasolineras, kioscos y estancos, cierre de bares, restaurantes y cafeterías y otros similares, aunque se pueda dar servicio a domicilio o recogida en el propio local, cierres de cines, teatros y otros establecimientos como auditorios, discotecas o pubs. Suspensión de actos colectivos en espacios cerrados o abiertos de espectáculos públicos y recreativos, cierre de instalaciones, pabellones, recintos deportivos, gimnasios, piscinas y establecimientos similares. También hemos querido reflejar en esa orden foral la especial protección a colectivos, válgame la redundancia, especialmente vulnerables. Se suspende la apertura de centros de día de mayores, estancias diurnas de centros residenciales y de centros no residenciales lúdicos, como por ejemplo los clubes de jubilados. Y también la limitación de visitas a una única persona por residente en centros de mayores, menores. Y, como digo, estas son medidas que hemos tomado especialmente por la protección de colectivos vulnerables. Como digo, estas son algunas de las medidas. El conjunto de ellas se recogen en la orden foral que estarán vigentes a partir de mañana durante 15 días naturales. Es verdad, sin prejuicio de que puedan ser prorrogables estas u otras medidas que tengamos que ir adaptando en función del contexto en el que nos vayamos encontrando. Como ven, trabajamos para detallar al máximo la aplicación de este nuevo escenario en nuestra comunidad foral, adaptándolo a nuestras circunstancias específicas. Y sí que quiero apuntar especialmente, quiero agradecer a todas las formaciones políticas con las que he estado hablando durante todos estos días, a todos los agentes económicos y sociales y a tantas personas que en estos días nos trasladan su confianza en las medidas que desde el Gobierno de Navarra hemos ido adoptando hasta ahora. Yo he de decir que el contacto que mantengo con los grupos políticos, pues estoy encontrando un análisis compartido de la situación en la que vivimos, de la dimensión del escenario al que nos enfrentamos y la convicción de que debemos seguir avanzando unidos como lo hemos hecho hasta hoy, para que Navarra, como también el resto del país, pueda cuanto antes empezar la remontada, porque va a llegar, porque esta situación se va a superar y entraremos en un nuevo escenario y que, tenemos que trabajar, aunque podamos ver ahora con dudas el futuro, es lógico, yo estoy convencida de que estas dudas se van a ir despejando con el compromiso y con la dedicación de las administraciones, pero también de toda la ciudadanía navarra y de la sociedad civil. Quiero agradecer también de manera especial, como no podía ser de otra manera, el enorme esfuerzo que están realizando nuestros profesionales sanitarios y también todos los profesionales de emergencias y decirles que su profesionalidad nos hace tener total de confianza en nuestra sanidad pública, en nuestro sistema de emergencias, en nuestros servicios públicos, que desde luego seguiremos protegiendo porque son nuestro mejor patrimonio y un orgullo común que tenemos como navarros y como navarras. Aprovecho también para decirles, en cuanto al estado de la situación de los casos concretos que tenemos en nuestra comunidad, tenemos 183 positivos, de los cuales el 82% está en su domicilio
y solamente 4 personas tenemos en cuidados intensivos. Por lo tanto, como digo, tenemos 34 personas hospitalizadas y 149 personas en atención domiciliaria. Por lo tanto, como digo, el aumento de casos es notable, pero es verdad que seguimos teniendo un bajo porcentaje de personas en situación de gravedad. Y mi último mensaje es para los navarros y para las navarras. Aunque a todos y a todas nos va a tocar adaptarnos a este nuevo escenario que implica el estado de alarma, es fundamental que hagamos el esfuerzo de respetar las normas, respetar las indicaciones y recomendaciones, no solo las recomendaciones higiénico-sanitarias que nos trasladan siempre desde el Departamento de Salud con criterio experto, sino también todas las normas de toda índole. Ahí está buena parte de la clave del éxito de todas estas medidas. La Administración, el Gobierno de Navarra va a seguir trabajando, tomando las medidas que sean necesarias, siempre pensando en la salud pública y en lo mejor para la ciudadanía. Y por eso apelo a la responsabilidad de cada uno de los navarros y de cada una de las navarras. Como ya adelanté en anterior comparecencia, el miércoles llevaremos también a decreto de ley foral medidas de incentivación económica. Ayer mismo hablé con el presidente Sánchez y mañana tenemos prevista una videoconferencia con todos los presidentes y presidentas autonómicos y le trasladaré pues estas últimas medidas que hemos tomado y le reiteraré que Navarra va a colaborar, va a trabajar en colaboración con el Gobierno de España en todo lo que esté en nuestra mano para que superemos este trance desde la solidaridad y desde la cooperación, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Eskerrik asko. Dos minutos pasan de las 10 de la noche, termina en estos momentos la intervención de la presidenta del Gobierno de Navarra, que les venimos ofreciendo en directo desde minutos antes de las 8:30. Me acompaña desde entonces Gustavo Galarreta, analista de seguridad, al que agradezco las horas y el compromiso de estar con nosotros, porque hemos estado toda la tarde. ¿Habrá programa, no habrá programa? No sabíamos lo que iba a pasar, si finalmente iba a haber comparecencia o no. Pero aquí estamos, hemos sido capaces por lo menos de resumir de alguna manera. Pero sí que me gustaría, tú como experto en todo esto, que nos resumieras conocedor, desde mi punto de vista experto, agradezco tu humildad, pero sí que me gustaría que recogieras los 3 o 4 titulares más importantes de este Real Decreto al que nos vamos a tener que enfrentar ya desde esta medianoche. Bueno, pues el Gobierno de España, ateniéndose al artículo 116 de la Constitución, pues hace uso de realizar el Real Decreto, en este caso apoyándose en la Ley Orgánica del 4 de 1981, en la cual nos habla de los 3 tipos de estados: el estado de alarma, el estado de emergencia y el estado de sitio. En este caso el presidente inicia el estado de alarma con este Real Decreto y lo hace aplicable a todo territorio nacional. Posteriormente él indica que la autoridad competente es el Gobierno central, y se basa sobre todo en la adopción de medidas sobre las personas, no sobre los territorios. No ha hablado en ningún momento de territorios, sino de personas. Principal repercusión a nivel público es el espacio. El uso del espacio público por parte de las personas es el tema más importante. ¿Cómo lo han gestionado? Pues lo han gestionado delimitando un poco la libertad de circulación. Es una limitación. No ha hablado el presidente de confinamiento, ¿de acuerdo? Sobre todo, nos ha desglosado la limitación de libertad de circulación. ¿Para qué? Para la adquisición de alimentos, la asistencia a centros sanitarios, desplazamientos al lugar de trabajo, asistencia y cuidado de mayores. Una serie de medidas que no confinan a la gente, pero sí restringen su movilidad. En estos distintos escenarios, aquí a nivel territorial, aquí en Navarra, tenemos que centrarnos, por ejemplo, en que se crea un mando único. Ese mando único está como principal figura es el Ministerio de Interior, con la figura de su ministro, el Ministro de Interior, quien asume la competencia de coordinación, ¿de acuerdo?, del uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
aquí en Navarra, ¿quién va a coordinar? Pues la Junta de Seguridad. La Junta de Seguridad será quien coordine todos los movimientos con ese mando único anteriormente que hablábamos. El Real Decreto es importantísimo, la coordinación ¿de quién? De todos los ministerios que han trabajado en él. Hablábamos del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, el de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el de Sanidad. Pero me gustaría hablar también del apoyo del Departamento de Seguridad Nacional. Muchas veces no se habla de este departamento, pero sí en el Real Decreto se hace hincapié en esto, que lo dirige el general Ballesteros. Entonces es el Gobierno quien empieza a hacer la estrategia para luchar contra el coronavirus, que nos enfrentamos a una emergencia sanitaria, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco desglosar un poco las principales líneas de trabajo que ha indicado el Gobierno con este Real Decreto. Muy bien, Gustavo, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Muchas gracias. Nada, hombre, gracias a vosotros por habernos acompañado. Y nosotros vamos a terminar este programa especial, no sin antes asomarnos a lo que ha ocurrido hace 5 minutos en las calles de toda Navarra. Había una convocatoria, vamos a escucarlo. Bueno, tenemos un montón de vídeos que toda la redacción de esta casa de informativos, desde sus balcones, han hecho lo que saben hacer, que es contar las cosas que pasan desde casa, claro que sí. Así que quiero agradecerles a todo el equipo. Vamos a colgar todos los vídeos ahora en nuestra página web, en nuestras redes sociales, porque estas cosas emocionan de verdad. El aplauso para los sanitarios. Nosotros tenemos también nuestro aplauso personal, pero antes de despedir este programa, me gustaría que no se marcharan a ver otra tele, que se queden aquí, porque hemos grabado una entrevista que de verdad les invito a que la escuchen hasta el último minuto. Es con un experto sobre el coronavirus, es con el catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. De verdad que ha sido una entrevista impresionante. Lo explica todo, todas las dudas que tenemos todos sobre cómo es este virus, cómo lo tenemos que tratar, cómo tenemos que convivir con las personas que viven a nuestro alrededor. Pues lo hemos hablado todo. 25 minutos de entrevista que estoy seguro que no les va a defraudar. Y nosotros nos vamos con nuestra campaña, la que hemos creado desde ayer a mediodía, con el esfuerzo impresionante de Amaya Madinabeitia, de Guillermo Bravo, que han conseguido recopilar todos los testimonios y el homenaje nuestro a todo el sector sanitario, porque sin ellos esto sería francamente imposible. Y gracias a todo el equipo, vamos a tener que trabajar en condiciones más complicadas de lo habitual, pero vamos a estar ahí. Muchísimas gracias y volvemos pues muy pronto. Hola a todos, soy Ana Gastambide, ginecóloga del Complejo Hospitalario de Navarra, y os animo a cumplir el reto. Quédate en casa. Muchas gracias a todos. Luis Senado, soy traumatólogo y mi recomendación es quédate en casa, para no contagiar, para no contagiarte y por prevención, para que no tengas un traumatismo y no llenes los quirófanos de los hospitales que ahora se han convertido en UCIs. Quédate en casa. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Daniel Acosta Marín del Hospital San Juan de Dios y en este momento en el que estamos cooperando todos y poniendo todo nuestro esfuerzo para la crisis del coronavirus, pedimos a todos que se queden en casa. Entonces, el lema será quédate en casa. Hola, soy Marta Rubio, estudiante de medicina y quería pedirte una cosa, por responsabilidad, quédate en casa. Hola, soy Yolanda Vela, fundadora de nadiecomomamá.com, enfermera pediátrica y del trabajo. Y quiero pedirte, por favor, que te sumes al reto y te quedes en casa. Soy Juanjo Rubio, ingeniero biomédico. Es importante que todos ayudemos al sistema de salud. Por responsabilidad, quédate en casa.
Hola, soy Socol Lizarraga, médica de familia del Centro de Salud de Berriozar. Para cuidarte, cuidar a tu gente y al resto de las personas, quédate en casa. Hola, soy Gochon Pelleda, médico jubilado. Cuida a los demás cuidándote y para ello corta la cadena de contagio quedándote en casa. Quédate en casa. Hola, soy Laura Osa, soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el Hospital de San Juan de Dios. Y yo soy Leire Meléndez y soy enfermera en San Juan de Dios. Ayúdanos a cuidar. Quédate en casa. Hola, soy Maite Gartelu, médico del Centro de Salud Milagrosa. Necesitamos entre todos acabar con esto. Apúntate al reto y quédate en casa. Soy el doctor Bruguera, traumatólogo en San Juan de Dios. En estos momentos, lo que sí es importante es que cada uno seamos responsables de nuestras actividades, por lo que únicamente utilizar los servicios de emergencia en casos de realmente necesidad. Así que, por favor, en beneficio tuyo y en beneficio de todos, quédate en casa. Hola, soy Javier Molina, pediatra en Pamplona, y quería comunicaros que durante el tiempo que esté con nosotros el coronavirus, por favor, permanecer en vuestras casas hasta que las autoridades nos digan lo contrario. Contamos con vosotros. Muchas gracias por vuestra ayuda. Soy Rafael Teijeira, presidente del Colegio de Médicos de Navarra. Nuestros profesionales se están dejando la piel en la atención de esta crisis sanitaria. Ahora también te toca a ti. Atiende a las recomendaciones de salud y quédate en casa. Soy Javier, soy médico, trabajo en el Instituto de Salud Pública Laboral de Navarra. Por el bien de todas y de todos, ayúdanos, quédate en casa. Soy Uxua Zanategui, enfermera de salud mental y directora de enfermería de los Centros de Hermanas Hospitalarias en Navarra, y me sumo al reto Quédate en casa. Te pido que actúes con responsabilidad y entre todos podamos frenar este virus. Hola a todos y todas, soy Luis Ansa, médico oftalmólogo del Complejo Hospitalario de Navarra, y quiero pediros vuestra lucha y vuestra ayuda contra la pandemia del coronavirus. Pequeños gestos como el lavado de manos durante 40 segundos con agua y jabón pueden ayudar a disminuir los contagios. Es importante que estemos atentos a los mensajes de las autoridades sanitarias y que evitamos difundir bulos mediante WhatsApp y redes sociales. Esto es una lucha de todos y depende de nuestra ayuda conseguir erradicar el virus. Hola, soy Mónica, estudiante de Medicina de la Universidad de Navarra, y te animo a que te sumes al reto Quédate en casa. Hola, soy María Irizarry, personal sanitario de la urgencia. Quédate en casa, así ayudamos a frenar el virus y no propagarlo y no colapsar las urgencias. Esto es cosa de todos. Gracias.